Sí, ok, ahora sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada, por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección. Vamos a elevar nuestros ramos y vamos a batirlos hacia el cielo mientras hacemos esta oración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que nosotros que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir batiendo nuestros ramos y vamos a decir: Hosana, bendito el que viene. Hosana, bendito el que viene. En nombre del Señor. En nombre del Señor. Nuevamente, Hosana, bendito el que viene. Hosana, bendito el que viene. En nombre del Señor. En nombre del Señor. Amadísimos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaban a Jesús en tu entrada a Jerusalén y vayamos cantando y glorificando a Dios para celebrar sus maravillas. Podemos avanzar en paz y vamos a ir cantando todos juntos al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban.
Querida familia, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecido por el Señor y amado por la Santísima Virgen María. Como nos sentimos bendecidos y amados por el Señor, yo quiero invitarlos para que juntos coloquemos en manos de Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos. Iniciamos el tiempo de la Semana Santa y esta es la oportunidad que nos regala Dios para colocar en sus manos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, cada una de nuestras oraciones y cada una de nuestras intenciones está puesta por siempre en las manos benditas de nuestro Dios. Amén. Amén. Y oramos de manera especial por Olger Lindarte Donado, primer aniversario de fallecido, en la intención de la familia Lindarte Donado. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y de la luz eterna. Ángeles de Dios, venid. Ángeles de Dios, llegad. Ángeles de Dios, salid al encuentro de Olger Lindarte Donado, para que él y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Con esta intención, con la intención que guardamos en lo profundo del corazón, nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que entra triunfante a Jerusalén, esté con todos ustedes. El Señor Jesús ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Delante de la presencia del Señor, vamos a reconocer que todos nos hemos equivocado. Por eso pidamos perdón, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído, y yo no he puesto resistencia ni me he vuelto atrás.
He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca. Y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza, acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si santo lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifícalo, témelo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos, y con las apariencias de un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa a todo nombre, de modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Como se lee el Evangelio de la Pasión de Jesucristo, no nos vamos a asignar en este día. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó la hora de la cena pascual, se sentó Jesús a la mesa con los apóstoles. Entonces les dijo: Vivamente he deseado comer este cordero pascual con ustedes antes de mi pasión, porque les digo que no volveré a comerlo hasta la consumación de la Pascua en el reino de Dios. Le entregaron una copa y él dio gracias a Dios y dijo: Tómenla y compártanla entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante ya no volveré a beber del fruto de la vid
hasta que Dios venga a reinar. Luego tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo repartió diciendo: Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con la copa, después de cenar les dijo: Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. Pero quien me va a traicionar ha comido conmigo en esta mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino señalado por Dios, pero ay de aquel que lo va a traicionar. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién sería el que iba a hacer eso. Entonces surgió una discusión entre ellos sobre quién debía ser reconocido como jefe, pero Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan a sus súbditos, y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no deben proceder así, sino que entre ustedes el superior debe ser como el inferior, y el que manda debe ser como el que sirve. Porque, ¿quién es superior? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, ¿no es verdad? Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado acompañándome en mis pruebas. Por eso, como mi Padre ha dispuesto que yo sea rey, dispongo que en mi reino ustedes coman y beban en la misma mesa conmigo y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearnos como trigo en un arnero, pero yo he rogado a Dios por ti, para que no falle tu fe. Por eso volverás a mí, y entonces deberás fortalecer a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús le dijo: Pedro, yo te digo, hoy mismo antes que cante el gallo, 3 veces vas a decir que no me conoces. Y luego le dijo: Cuando los envié sin dinero, sin provisiones ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron que no. Entonces les dijo: Pero ahora el que tenga dinero que lo traiga, y que también busque provisiones, y el que no tenga espada que venda su capa y compre una, porque les digo que tienen que cumplirse en mí aquellas palabras de la Escritura. Lo contaron entre los malhechores. Efectivamente, mi misión llega a su término. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Pero él les replicó: Basta ya de hablar. Entonces salió y se dirigió como de costumbre al monte de los olivos. Los discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a ese lugar les dijo: Oren para no exponerse a la tentación. Y se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y empezó a orar diciendo: Padre, por favor, no me hagas pasar este trago amargo. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas, y se apoderó de él una angustia mortal. Pero él hacía oración con más intensidad, y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando terminó de orar, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos de la tristeza. Entonces les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense, oren, para no exponerse a la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente. Uno de los 12, que se llamaba Judas, iba delante de ellos y se acercó a dar un beso a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, atacamos con las espadas. Y uno de ellos atacó al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús replicó: Basta, ya no más. Y él le tocó la oreja y lo curó.
Entonces les dijo a los sumos sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían ido a buscarlo: vienen con espadas y palos contra mí, como si yo fuera un bandido. Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron, pero esta es su hora, cuando imperan las tinieblas. Entonces lo pusieron preso y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo iba siguiendo desde lejos. En medio del patio hicieron fuego y se sentaron. Pedro se sentó entre ellos, y cuando una sirviente lo vio sentado junto al fuego, se quedó mirándolo fijamente y dijo: este también estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, ni siquiera lo conozco. Poco después lo vio otro y dijo: ¿tú también eres de esa gente? Pero Pedro dijo: hombre, no soy yo. Y como una hora más tarde, otro siguió insistiendo: claro que este también andaba con ese hombre, pues también es Galileo. Y Pedro respondió: hombre, no sé de qué estás hablando. Y en el mismo instante en que decía esto, cantó un gallo. El Señor se volvió, miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo que había dicho el Señor, que esa misma noche, antes que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Y salió de allí y lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús empezaron a burlarse de él y a golpearlo. Le tapaban los ojos y le preguntaban: profeta, adivina quién fue el que te golpeó. Y lo injuriaban diciéndole muchas otras cosas. Cuando amaneció, se reunió el senado del pueblo, es decir, los sumos sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al lugar donde se reunían y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les respondió: si se lo digo no me van a creer, y si yo les pregunto no me van a responder. Pero de ahora en adelante estará el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos le preguntaron: entonces, ¿tú eres rey? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Él les respondió: ustedes mismos dicen que sí. Ellos replicaron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato, y allí empezaron a acusarlo diciendo: hemos averiguado que este hombre está revolucionando nuestra nación. Dicen que no hay que pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías y por consiguiente el rey. Pilato entonces le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él les respondió: tú mismo lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: yo no encuentro en este hombre razón alguna para condenarlo. Pero ellos insistían: anda por todo el territorio judío agitando el pueblo con sus... ha llegado hasta aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si el hombre era Galileo, y cuando se enteró de que era súbdito de Herodes Antipas, se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por esos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído hablar de él desde hacía mucho tiempo, tenía deseos de conocerlo y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo pues muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente, y Herodes lo trató con desprecio, lo mismo que sus soldados. Le puso un manto reluciente para burlarse de él y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes y a los civiles y al pueblo y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo interrogué delante de ustedes
y en ninguna de sus acusaciones que presentan contra él he encontrado razón para condenarlo. Y Herodes tampoco, ¿por qué no lo devolvió? Veo pues que no ha hecho nada por lo que merezca la pena de muerte, de manera que voy a castigarlo y después lo dejaré en libertad. Pero todo el pueblo empezó a gritar: Condena a este y dejémoslo libre a Barrabás. El tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad y por asesinato. Pilato volvió a hablarle con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Todavía les dijo Pilato por tercera vez: ¿Y qué crimen ha cometido este hombre? Yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo, de manera que voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes gritos y pedían que lo mandara a crucificar. El griterío se hacía cada vez más fuerte. Al fin, Pilato decidió hacerlo que lo pedían. Dejó libre al hombre que estaba en la cárcel por la revuelta y el asesinato, tal como se lo pedían, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces se lo llevaron en el camino, obligaron a un tal Simón de Cirene que llegaba del campo a cargar la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía también un gran gentío y en especial mujeres que lo compadecían dándose golpes de pecho y lanzando lamentos. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque están por llegar días en que se dirán: felices las mujeres estériles y las que no han dado a luz ni han tenido que criar hijos. Y entonces la gente deseará que las montañas les caigan encima y que las colinas los sepulten, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Llevaban también a 2 malhechores para justiciarlo con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron su ropa echando la suerte. El pueblo permanecía allí mirando por su parte. Los jefes empezaron a comentar con sorna: Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que él es Mesías escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecían vino ácido y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole: Sufriendo la misma pena que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros lo sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Él respondió: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas un momento todos, por favor. Nos ponemos en pie. El centurión
al ver lo sucedido, dio gloria a Dios diciendo: este hombre era de veras inocente. Y toda la muchedumbre que había acudido a semejante espectáculo, al ver lo que había pasado, regresaba dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús se quedaron a distancia y de lejos miraban también. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, originario de la ciudad judía de Arimatea, hombre recto y justo que esperaba el reinado de Dios y no había estado de acuerdo con la decisión y con la conducta de los otros, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido sepultado. Era víspera del sábado y brillaba ya el lucero de la tarde. Entonces las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea bajaron con José y vieron el sepulcro y la forma como colocaron el cuerpo, y luego se retiraron a preparar los perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron el descanso mandado por la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar asiento y vamos a pedir al Señor que envíe el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Espíritu Santo, ilumínanos. Queridos amigos, estamos reunidos en este lugar para celebrar el sagrado día del domingo en esta celebración de los ramos del Señor. Y cuando nos reunimos en este día, domingo, día del Señor, domingo de Ramos, para conmemorar y celebrar la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, hoy es necesario recordar, más aún, hoy es necesario reconocer que la grandeza de Dios nos ha visitado y nos ha permitido creer que a través del reconocimiento de la persona adorable de Jesucristo, nosotros sabemos que verdaderamente Dios está en medio de su pueblo. Y es que si estuvimos atentos, la primera lectura tomada de la profecía de Isaías es el cántico del siervo sufriente. Y el cántico del siervo sufriente es la historia de la poesía del dolor que aprende a transformarse en oración, que aprende a transformarse en entrega, que aprende a transformarse en oración, que aprende a transformarse en donación para que todos nosotros tengamos vida. Y es que vean la imagen del siervo sufriente de Isaías, que profetiza la figura de Jesucristo el Señor. También nos enseña a nosotros, querida familia, que esta idea del sacrificio vicario ha existido en todas las religiones. El Papa Benedicto XVI afirma que la idea del sacrificio vicario ha acompañado la fe de los pueblos, porque siempre nos hemos preguntado quién va a pagar por nosotros lo que nosotros debimos haber pagado. Más aún, quién pagó por nosotros y quién canceló por nosotros la deuda que nosotros debíamos haber cancelado. Y es que la idea del sacrificio vicario no es simplemente el reemplazo. Jesús no simplemente nos ha reemplazado, Él ha asumido nuestra condición, Él ha asumido nuestro sufrimiento, Él ha asumido nuestra falta, Él ha asumido nuestro dolor, Él ha asumido nuestra condena para que ustedes y yo no seamos condenados por lo que debimos haber sido condenados. Más aún, Cristo el Señor, el siervo sufriente de Dios, nos ha enseñado que ustedes y yo estamos llamados a reconocer en este Dios que se hace hombre por nosotros la idea de que Él no nos ha reemplazado, Él ha asumido nuestra
nuestra condición y habiendo asumido nuestra condición, nos ha enseñado que ha pagado por nosotros el eterno castigo que nosotros debimos haber merecido. Por eso nosotros respondíamos al Salmo. ¿Recuerdan ustedes cómo respondíamos al Salmo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta expresión tomada del Salmo 22 la retoma después Jesús en el patíbulo de la cruz. Vean, Cristo en el patíbulo de la cruz aprende a orar al Padre, más aún nos enseña a orar a su Padre. Y enseñándonos a orar al Padre, también nos enseña que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida lo que nosotros podemos llamar el silencio de Dios. Y es que hasta Jesús en la cruz experimentó el silencio del Padre, porque en medio de la agonía, porque en medio del dolor, porque en medio del sufrimiento, Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero vean, ante esta idea del silencio de Dios, el apóstol Pablo nos responde en la carta a los Filipenses. Y Pablo dice a los Filipenses que tenemos un Dios, Cristo el Señor, que no ha hecho alarde de su condición divina, sino que por el contrario se ha rebajado haciéndose uno como nosotros. Querida familia, este abajamiento de Dios, la kenosis divina que nos ha acompañado, es la idea de que la realidad majestática de Dios no solo se mide por su capacidad de ser grande, la realidad majestática de Dios se une a la kenosis divina para enseñarnos que el Dios que es majestuoso, que el Dios que es grande, también se abaja y se hace uno como nosotros. Majestad de Dios, la realidad majestática de Dios y la kenosis de Dios, el abajamiento de Dios, el Dios que es capaz de hacerse uno como nosotros. Este es el misterio de la kenosis, y esta es la palabra para este domingo. Dígalo usted conmigo: kenosis. ¿Qué significa kenosis? Es el abajamiento de Dios. Dios se ha bajado para que nosotros, en medio de nuestra vaguedad, podamos alcanzar la divinidad. Dios se ha bajado para que en medio de nuestra pequeñez nosotros podamos alcanzar la grandeza de Dios. Dios se ha bajado para que nosotros podamos alcanzar la divinidad de nuestro Dios. Y por eso escuchamos en el Evangelio, querida familia, lo que conocemos como la escena de la pasión de Jesús. Y en la escena de la pasión de Jesús, nosotros comprendemos que el sacrificio de Cristo es un misterio de amor completamente. Un misterio de amor, y yo creo que todos deberíamos llorar cuando leemos la pasión del Señor. Porque quien no es capaz de comprender, quien no es capaz de compadecerse y quien no es capaz de conmoverse ante el misterio de la pasión de Cristo, no es capaz de conmoverse ante nada en la vida. Quien no es capaz de conmoverse ante el misterio del amor, que sufre por amor, que sana en el amor, que revive en el amor, no es capaz de conmoverse con nada. Vean, si usted no se conmueve con el misterio del sacrificio de Cristo, usted no se conmueve con nada. Usted no tiene humanidad, porque el principio de la humanidad, más aún la capacidad de sufrir por amor, también es un criterio de humanidad. Y Cristo nos ha enseñado ese criterio de humanidad, porque Él ha tenido a bien sufrir por amor. Vean, querida familia, hemos sido hechos partícipes de la cruz por gracia. Por gracia hemos sido hechos partícipes del misterio de la cruz, porque no se comprende el camino del cristiano sin la cruz, como tampoco comprendemos que haya una cruz sin Cristo. Somos cristianos, más aún, la cristiandad se define por este misterio inagotable de la cruz. En el altar de la cruz, en el sacrificio de la cruz, en el patíbulo de la cruz, ahí, en ese madero nosotros comprendimos que la capacidad de sufrir por amor
es un criterio de humanidad. Cristo el Señor es verdaderamente hombre porque ha sido capaz de sufrir también por amor. Querida familia, en el Evangelio nosotros de la Pasión encontramos varios personajes que podemos identificar con algunos de nosotros. Y es que encontramos en el Evangelio de la Pasión lo que conocemos también como Herodes y Pilatos. Herodes y Pilatos pensaban encontrarse con un showman, pensaban encontrarse con un Cristo que hiciera show simplemente, pero cuando se encontraron con el Cristo real, se dieron cuenta de que no se encontraban simplemente con un show, se encontraban ante un sacrificio como tal. El sacrificio de Cristo en la cruz nos ha enseñado que Pilato y Herodes pretendieron encontrarse con un hombre que hacía show simplemente. Y vean, la cristiandad no es cosa de shows. El cristianismo no es cosa de shows. La cruz no es un show simplemente. Más aún, Herodes nos enseñó a nosotros que cuando uno quiere encontrarse con un Cristo de show, se encuentra realmente con un sacrificio que se entrega por nosotros. Continúa entonces el Evangelio hablando de la escena de los magistrados y del buen ladrón. Y vean, los magistrados no fueron capaces de reconocer a Dios en medio de su comunidad, en medio de su comodidad como tal, pero el buen ladrón fue capaz de reconocer a Cristo en medio del sufrimiento. Quien no reconoce a Cristo en medio de su comodidad, jamás va a ser capaz de reconocerlo en medio del sufrimiento. El ladrón arrepentido reconoció a Cristo en medio del sufrimiento. El ladrón arrepentido reconoció al Señor en medio de su sufrir. El ladrón arrepentido reconoció al Señor en medio de la agonía de la cruz también. Queridos amigos, ya con esto quiero terminar. Vean, termina el Evangelio diciendo que cuando crucificaron a Jesús, la muchedumbre se daba golpe de pecho y se condenaba por el Señor. Se daba golpe de pecho a darse cuenta que habían condenado a un inocente como tal. Y es que ese es el problema de la muchedumbre. Ese es el problema de la gente sin rumbo. Ese es el problema de las masas. La gente sin rumbo, la muchedumbre, la gente sin piedad, las masas aglomeradas terminan condenando siempre a los inocentes. La muchedumbre, la gente sin rumbo, termina siempre dando y pidiendo la cabeza de quien no debería hacerlo. La muchedumbre y las masas terminan condenando siempre al inocente que no debía haber sido condenado. La muchedumbre condenó a Jesús y la misma muchedumbre después se arrepiente de haberlo hecho. Vean la mirada de Jesús a Pedro. ¿Recuerdan ustedes que Jesús le dice a Pedro: Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces? Y cuando Pedro niega a Jesús, dice el Evangelio que Jesús lo voltea a mirar. Y lo mira con una mirada de misericordia, con una mirada de te lo dije, con una mirada de fallaste, con una mirada de no que dijiste que ibas a pelear por mí, con una mirada de a pesar de todo, yo también te amo y yo te sigo amando. Y esta es la grandeza del misterio de Dios. Vean, querida familia, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos ha enseñado a todos también que quien no se desreviste, que quien no renuncia, que quien no quita de sí los falsos triunfalismos, jamás va a poder triunfar con Jesús. Quien no quita de sí los falsos triunfalismos, jamás va a poder triunfar con el Señor. Vean, si usted no quita de su vida los falsos triunfalismos, usted jamás va a poder reconocer que el Cristo que entra triunfante en Jerusalén también es el Cristo que padece en el patíbulo de la cruz. Si usted no reconoce, jamás va a ser capaz de reconocer que hay un solo Señor, que hay un solo Dios y que hay un solo Rey. Nosotros amamos los caudillismos, ¿no?
y somos gente de caudillos constantes, y vivimos anhelando caudillos, y vivimos esperando caudillos, y vivimos proporcionando caudillos, y vivimos ovacionando caudillos. Pero vean, hoy el Evangelio y este día nos enseña que tenemos un solo caudillo, que tenemos un solo Señor, que tenemos una sola gloria y que tenemos una sola fe. Tenemos un solo rey, un rey que reina sobre un borrico. Tenemos un solo rey, un rey que ha sido capaz de abajarse. Cristo reina por siempre, Cristo impera por siempre y Cristo gobernará por siempre sobre todos nosotros. Viva por siempre Jesucristo, Rey de nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos todos juntos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe en esta tarde diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Vamos a levantar nuestra mano derecha y vamos a decir: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Presentemos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre cada una de nuestras oraciones, y a cada intención respondemos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia Universal, para que el Señor la siga extendiendo por el mundo entero y sea testimonio de verdad y de paz. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Orlando, por los sacerdotes y por el mundo entero, para que la gracia del Señor permita a todos ser fieles testigos de su Evangelio. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Oremos por los pueblos que viven en guerra, por los falsos triunfalismos, por los dictadores, para que reconozcan que el único Rey y Señor es Jesucristo triunfante que entra a Jerusalén. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Oremos por todos nosotros aquí reunidos, para que el Señor nos permita desprendernos de nuestros falsos triunfalismos y nos permita reconocer que solo hay un triunfo, y es el triunfo de la verdad, de la vida y de la paz. Roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones, aquellas que quedan guardadas en lo profundo del corazón. Las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Presentemos el pan y el vino, y con el pan y el vino lo mejor de nuestra vida. Solo vino y pan.
agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles te alabamos y te aclamamos, cantando lleno de alegría. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándole gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, tu presencia me da y me salva, Señor. Tu presencia me ayuda siempre. Tu presencia me rescata, Señor Jesús. Del mismo modo,
cáliz lleno de vino, y dando de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, tu sangre me sana, Señor Jesús. Tu sangre me protege, tu sangre me libera, tu sangre me salva, Señor, tu sangre me levanta. Querida familia, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora del Rosario de Río de Oro, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Martín de Tours, San Isidro Labrador, Santa Margarita María Alacoque, San Roque, Santa Marta, Santa Lucía, y de todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Orlando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Oliver Lindarte Donado, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Dios, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, la recepción de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino también por tu piedad me sirva para defensa de cuerpo y de alma, y me aproveche siempre como remedio saludable. Amén. Queridos amigos, yo quiero invitarlos en este momento a reconocer la presencia de Jesús Eucaristía en este humilde pedazo de pan. Aquí está Jesús. Este es el amigo que nunca falla. Él sana nuestros corazones destrozados. Él venda nuestras heridas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Todos. La sangre De Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Hosana, 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 vamos a ir con espiga de mi con mi ramo de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Vamos a ir con espiga de mi con mi ramo de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Hosana, 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 Hosana. Él es el Cristo, es el unificado, es Hosana en las alturas, es Hosana en el amor. Él es el Cristo, es el unificado, es Hosana en las alturas.
mi existir, en la vida de mi vida, es consuelo en mi sufrir. Es la alegría, la razón de mi existir, en la vida de mi vida, es consuelo en mi sufrir. Hosana, 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 Él es el santo, es el hijo de María, el niño de Israel, es el hijo de David. Hosana, 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 vamos a él con espiga de musgos y con mi ramo de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Vamos a él con espiga de musgos y con mi ramo de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Hosana, 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 Hosana. Es el Cristo, es el unificador, es Hosana en las alturas, es Hosana en el amor. Él es el Cristo, es el unificador, es Hosana en las alturas, es Hosana en el amor. Hosana, 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 es la alegría, la razón de mi existir, en la vida de mi vida, es consuelo en mi sufrir. Es la alegría, la razón de mi existir, es la vida de mi vida, es consuelo en mi sufrir. Hosana, 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 Hosana. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Hosana, 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 Hosana. Hay mucha gente buena que por alguna circunstancia de la vida no puede recibir la Sagrada Comunión. Vamos a hacer un acto de comunión espiritual para pedirle al Señor que venga a nosotros, que venga a nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. Yo quiero invitarlos para que, cerrando nuestros ojos, hagamos este acto de comunión espiritual. Con nuestros ojos cerrados, sintamos la luz, la gracia, el auxilio de nuestro Dios. Amado Dios, yo sé que estás aquí.
Yo sé que me ves y que me oyes. Amado Dios, te alabo y te bendigo por siempre. Entras triunfante, Señor Jesús, en Jerusalén. En esta noche te pido que entres triunfante en mi vida, en mi alma, en todo mi ser. Entra en mí, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias. Señor Jesús, ven a mi vida y sáname y levántame. Señor Jesús, ven a mi vida, ilumíname y acompáñame. Señor Jesús, ven a mi vida con tu poder. Lléname siempre de ti, Señor. Lléname de tu bendición, lléname de tu luz y lléname de tu paz. Amén, amén y amén. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos, suplicante, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo, por cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a consagrarnos al amparo maternal de la Santísima Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Ángeles de Dios, venid. Ángeles de Dios, llegad. Ángeles de Dios, salid al encuentro de Olger Lindarte donado, para que él y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Yo les quiero hacer una consulta rápida. Resulta que, regalen un minutico, es un minuto, les prometo que son dos máximo, vean. Resulta que ustedes vieron la programación y en la programación aparecen los horarios también para esta capilla de San Miguel. Yo voy a estar acompañándolos aquí, con el favor de Dios y la Virgen. Sin embargo, a mí me gustaría participar también de las actividades de la parroquia, de la iglesia principal, de la parroquia como tal. Yo les voy a preguntar, es solo una propuesta, ¿no? ¿El padre va a cambiar? No, es una propuesta. Aparece el viernes a las 4, el jueves, perdón, la misa vespertina de la Cena del Señor a las 4 de la tarde. ¿La podemos adelantar a las 2 de la tarde o les parece muy temprano? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién le parece muy temprano? Levante la mano. A las 2 de la tarde. Levante la mano a quién le parece muy temprano. ¿A quién le parece una buena hora en todo caso? Que levante la mano, por favor. Y levante la mano, la intención es que nos desordenemos. Y levante la mano el que diga: padre, cualquier hora me da igual porque no voy a venir. Usted diga, no mentira, usted levante la mano y diga, en todo caso, padre, cualquier hora, aquí estamos con el favor de Dios y la Virgen, levante la mano con el favor de Dios. Eso. ¿Por qué quiero esto? Vea, no solo porque yo
no solo porque yo quiera participar de las Eucaristías de allá, sino también para dar 2 horarios para facilidad también, ¿cierto? Esto es dar facilidad. El viernes sí tendremos que hacer a las 3, porque si no tendríamos que hacer a la 1 de la tarde, ya la 1 es muy temprano, eso sí es muy temprano. Entonces, el viernes sí nos encontramos a las 3, entonces, Luan. Bueno, jueves 2 de la tarde nos encontramos aquí con el favor de Dios y la Virgen. ¿Listo? Viernes, sábado de gloria. Escuchen, vigilia del sábado de gloria. En el programa aparece a las 8 de la noche, si no estoy mal. Yo pienso celebrarla mejor a las 7, porque hay muchos que se van a dormir temprano también, ¿sí? Hay algunos que dicen, padre, yo no me puedo trasnochar, se trasnochan en la fiesta de Reoro, pero no se pueden trasnochar ahorita. Entonces, igual, la intención es que tengamos el espacio también. ¿Les parece si adelantamos la vigilia a las 7 de la noche con el favor de Dios y la Virgen? ¿Sí? El sábado, ¿les parece bien? Vale. Entonces, para que cuadremos y ninguno salga problemado aquí, jueves 2 de la tarde con el favor de Dios, misa vespertina de la Cena del Señor. Viernes 3 de la tarde, sábado 7 de la noche, vigilia de resurrección. ¿Estamos o no estamos? ¿Todos aplaudimos de acuerdo? Muy bien. Sí, es bonito llegar a acuerdo con todos, ¿cierto? Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que el Señor nos bendiga por siempre, nos proteja, nos cubre y nos guarde. Que por esta bendición el Señor nos conceda la salud, nos conceda la paz, la fortaleza, que por esta bendición el Señor ilumine nuestro camino y que por esta bendición el Señor nos proteja contra todo mal y nos cuide contra todo peligro. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Recordarles que mañana tenemos la Pascua Juvenil, el encuentro con los jóvenes a partir de las 8:30 de la mañana en la Escuela Normal Superior. De esta manera llegamos a la parte final, dándole gracias a Dios, a toda la gente de Picontel, Filmaciones Harto y en directo con Arturo Niño. Feliz noche para todos, Dios les bendiga. Tómame en tus brazos, guíame.